Durante la edad de los peces, la Tierra parecía privada de vida. Riscos y mesetas constituidos por estériles rocas se extendían bajo el sol y la lluvia. No existía una verdadera tierra vegetal, pues hasta entonces no habían aparecido todavía esos gusanos que contribuyen a formarla, ni esas plantas que van triturando las partículas minerales hasta convertirlas en tierra vegetal. No había ni la menor huella de musgos o de líquenes. La vida no estaba más que en el mar. Sobre este mundo de rocas estériles se produjeron considerables cambios de clima. Las causas de estos cambios climáticos son muy complejas y hay que considerarlas con sumo cuidado. La modificación de la órbita de la Tierra, el desplazamiento gradual de los polos de su eje, las transformaciones en el perfil de los continentes, incluso probablemente las alteraciones en el calor solar, todo ello conspiraba a sumergir grandes extensiones de la superficie terrestre en largos periodos de millones de años de calor tórrido o de hielos inclementes, entre los cuales se intercalaba de vez en cuando un paréntesis de clima menos crudo. En la historia de la Tierra parece haber habido ciertas fases de gran actividad interna en las que los levantamientos acumulados a lo largo de unos cuantos millones de años rompieron a través de rocas de erupción volcánica y sísmica, transformando la estructura de las cordilleras y los contornos continentales de nuestro globo, al tiempo que aumentaban la profundidad de los océanos y la altura de las montañas, con todo lo cual el clima se hacía más extremo. A estas fases debieron de seguir otros periodos de relativa tranquilidad en los cuales la lluvia, los cielos y las corrientes fluviales fueron arrastrando desde lo alto de las montañas grandes masas de fango que iban llenando y levantando los fondos marinos que al aumentar de anchura por esta disminución de profundidad se fueron extendiendo gradualmente sobre las tierras. En la historia de la Tierra ha debido de haber periodos que pudiéramos decir de grandes alturas y profundidades y periodos de menos profundidades y más reducidas alturas. Convendrá que el lector deseche de su mente la idea de que la superficie de la Tierra se ha ido enfriando desde que su costra se solidificó. A partir del momento en que su temperatura descendió lo suficiente para que esta solidificación se estabilizase, la temperatura interna del globo dejó de afectar a condiciones de la superficie. Incluso en el período ozoico existen indicios de una época de grandes cielos y lluvias, las llamadas glaciaciones. Solo hacia el final de la edad de los peces, en un periodo caracterizado por la abundancia de extensas lagunas y mares de bajo fondo, es cuando la vida empezó a extender su radio de acción fuera de las aguas, abriéndose camino hacia la Tierra. Es incuestionable que los tipos más primitivos de las formas que ahora empiezan a aparecer en gran abundancia se habían estado desarrollando ya, de una manera oscura y extraña, durante millones de años. Pero fue precisamente en este momento cuando su oportunidad llegó. En esta invasión de la Tierra no hay duda alguna de que las plantas fueron por delante de los animales, aunque estos las siguieran muy de cerca en su emigración. El primer problema que las plantas tenían que resolver era el de proporcionarse algún soporte que les permitiese sostener sus hojas a la luz del sol cuando el agua bulliciosa se hubiera retirado. El segundo, la dificultad de conseguir agua una vez que ésta ya no se encontraba allí cerca, pues tenían que absorberla para alimentar sus tejidos desde el fondo de un suelo cenagoso. Ambos problemas fueron resueltos mediante el desarrollo de un tejido leñoso que, por una parte, actúa como órgano de sustentación de la planta y, por otra, constituye el conducto para llevar el agua hasta sus hojas. En el archivo de las rocas surge de repente una inmensa cantidad de variadísimas plantas leñosas de los pantanos, gran parte de ellas de enormes proporciones, como gigantescos árboles musgosos, helechos, colas de caballo y otras por el estilo. Después de ellas, periodo tras periodo, van arrastrándose fuera de las aguas una serie de animales de las más variadas formas. Aparecen centípedos y milípedos, los primeros insectos primitivos, ciertos animales de la familia de los antiguos cangrejos y escorpiones acuáticos, que se transformaron después en las primeras arañas y escorpiones de tierra, y por último, los animales vertebrados. Algunos de los primitivos insectos eran muy grandes. La mosca dragón de entonces estaba provista de unas alas que tenían cerca de 2 metros de envergadura. Por diversos métodos, estos nuevos órdenes y géneros animales se habían ido adaptando a la respiración del aire. Hasta entonces todos los animales habían respirado el aire que está disuelto en el agua y en tal forma era como tenían que seguir asimilándolo. Por unos procedimientos u otros, todos los seres del reino animal estaban desarrollando la facultad de proporcionarse por sí mismos la humedad que necesitan para su respiración. Un hombre cuyos pulmones se secasen por completo se asfixiaría, incapaz de respirar, porque si no está humedecido su aparato respiratorio,
El aire no puede atravesar los pulmones para que el oxígeno se incorpore a la sangre. La adaptación a la respiración en el aire consiste, sin excepción, o bien en el desarrollo de una membrana que impida la evaporación, como es el caso de las antiquísimas branquias, o en la formación de un sistema de tubos, u otros órganos respiratorios, situados muy profundamente en el interior del cuerpo, humedecidos por una secreción acuosa. Las antiguas branquias, mediante las cuales había respirado el pez antecesor de los vertebrados, no se prestaban para la respiración en tierra, por lo que, en el caso de esta variedad del reino animal, fue la vejiga natatoria la que se transformó en un nuevo órgano respiratorio, emplazado en el interior del cuerpo, el pulmón. Los animales llamados anfibios, como por ejemplo las ranas y las salamandras de nuestros días, comienzan su vida en el agua y respirando mediante branquias. Posteriormente, el pulmón, que se desarrolla, de la misma manera que las vejigas natatorias de muchos peces, como una excrescencia en forma de vaso que arranca de la garganta, se hace cargo de la respiración y el animal puede salir a tierra, atrofiándose las branquias, que terminan por desaparecer, no dejando como residuo más que una hendidura que constituye el conducto del oído y el tímpano. El animal puede ahora vivir en el aire, aunque debe reintegrarse a la superficie del agua para poner los huevos y reproducir la especie. Todos los vertebrados que respiran el aire en esta época de pantanos y de plantas pertenecen a la clase de los anfibios. Casi todos ellos tenían formas más o menos parecidas a las de las salamandras actuales, y había algunos que alcanzaban tamaño considerable. Aunque eran animales terrestres, necesitaban vivir en las proximidades de los lugares pantanosos y húmedos, y todos los grandes árboles de este periodo tenían hábitos igualmente anfibios. Ninguno de ellos había desarrollado todavía frutos o semillas que pudieran germinar si caían al suelo, con la única ayuda de la humedad que pudieran proporcionarles el rocío o la lluvia. Todos ellos, al parecer, para germinar tenían que verter sus esporas en el agua. Uno de los mayores atractivos de esa bellísima ciencia que es la anatomía comparada, consiste en seguir paso a paso las complejas y maravillosas adaptaciones de los seres vivos a las necesidades de su existencia en el aire. Todos los seres vivos, tanto vegetales como animales, han empezado por ser acuáticos. Por ejemplo, los vertebrados superiores, desde los peces hasta el hombre, incluido este último, atraviesan a lo largo de su desarrollo por una fase ovular o prenatal, en la cual están provistos de branquias que luego se obliteran antes del nacimiento del joven ser. El ojo, que en el pez está bañado por el agua en la que vive, en las formas superiores se encuentra protegido contra la posibilidad de desecación mediante párpados y ciertas glándulas que segregan una humedad que hace las veces de esa agua protectora. El más débil sonido de las vibraciones del aire requiere un tímpano. En casi todos los órganos del cuerpo se advierten modificaciones y adaptaciones análogas, remiendos similares para poner a los seres en condiciones de vivir en el aire. Esta edad carbonífera, esta edad de los anfibios, fue una época fundamentalmente de vida en los pantanos, en las lagunas y en los terrenos adyacentes a unos y otras. A esta zona abarca exclusivamente la vida. Las montañas y las tierras elevadas todavía están estériles y privadas de vida. Es cierto que ésta ha aprendido ya a respirar en el aire, pero sigue afincando sus raíces en el agua nativa y todavía tiene que volver al agua para la reproducción de la especie.